Observa los tres cuadros. Son trabajos de Claude Monet, el pintor impresionista francés que vivió hasta principios del siglo XX. Los impresionistas querían atrapar el momento fugaz, el instante de tiempo en el que el juego de la luz, la composición de los elementos, la perspectiva y la percepción del artista creaban una única imagen irrepetible. ¿Cuál es más bello? ¿El claroscuro? ¿El de poca luz? ¿El más iluminado? La respuesta a esta pregunta depende de varias circunstancias. Nunca la imagen de un lugar será igual a otra, porque siempre habrá un elemento que esté en proporción diferente al instante siguiente. Esta diferencia es lo que se llama en pintura el matiz. Los matices son los diferentes tonos de un mismo color, la amplia gama de tonalidades y también las formas diferentes que combinan líneas y rasgos. Un solo matiz hace que toda una obra cambie. Asimismo pasa con la realidad humana. Ella está llena de matices, y eso se evidencia en la riqueza del pensamiento y el lenguaje. El pensamiento humano no siempre expresa sus contenidos en afirmaciones categóricas y radicales. Hay pensamientos, proposiciones, que aparentan decir lo mismo, pero que están compuestas mediante palabras que tienen matices, como las tonalidades de la pintura. No es igual decir, por ejemplo, que los jóvenes maltratan la lengua, a decir que muchos jóvenes maltratan la lengua, o que algunos jóvenes maltratan la lengua. Para ti, saber cuáles son las tonalidades del pensamiento y cómo usarlas será muy importante a la hora de ser precisos con lo que quieras decir. Eso será necesario al momento de leer, porque todas las estructuras de la ciencia están expresadas en matices, y en cuanto a la literatura, ello te servirá para embellecer lo que digas. En la presente sesión aprenderás cuáles son las tonalidades del pensamiento. Concretamente, 1. ¿Qué es un especificador y qué es un cromatizador? 2. ¿Cómo se usan y cómo se identifican los especificadores y los cromatizadores? Bienvenida una vez más a Lectores Competentes 2.0, las arquitecturas del conocimiento. Todo núcleo proposicional tiene una relación y también tiene dos nociones. Sin embargo, hay otros dos elementos que forman parte de la proposición en la medida en que la determinan. Se trata de los especificadores y los cromatizadores. El especificador es un término que circunscribe una clase de la que se predica algo. Aclara que no se está hablando de todos los objetos pertenecientes a un grupo, sino solo a unos específicos o a un grupo en particular. Los especificadores de las nociones van dentro del óvalo y subrayados. Analicemos la siguiente proposición. La invención de la escritura contribuyó a la inteligencia animal. Cabe preguntarse en qué manera, de qué modo, cómo la escritura contribuye a la inteligencia. Sin embargo, antes de eso, hasta donde sabemos, los animales no pueden escribir. Podríamos decir que los humanos también participan de lo animal, pero también es cierto que nos diferenciamos de ellos por manipular sistemas de signos, como el de la escritura. La proposición es, pues, falsa. Ahora bien, ¿qué dices de la siguiente? La invención de la escritura contribuyó al desarrollo de la inteligencia humana. Esta otra proposición también habla de la inteligencia, pero con un calificativo diferente y con una precisión crucial. Se trata de la inteligencia en cuanto a su desarrollo, y esta vez se habla de la inteligencia específicamente humana. Ahora tenemos una noción 2 que es mucho más precisa que en la primera proposición. En el caso de la proposición anterior, podemos decir que la palabra humana es el especificador de la noción desarrollo de la inteligencia. Sin embargo, podemos ser aún más precisos usando un cromatizador. Se llama cromatizador a la palabra o expresión que acompaña a alguna de las nociones cuando su función es ilustrar o ejemplificar. El cromatizador nombra varios tipos de noción cuando la mención o la no mención no altera el significado del pensamiento, no altera la idea principal. Veamos. La invención de la escritura, tanto cuneiforme como silábica, contribuyó al desarrollo de la inteligencia humana. ¿Qué función cumple la mención de la escritura cuneiforme y la silábica? Simplemente ejemplificar. Es más fácil retener algo en la memoria si, además de un enunciado general,
se nos entrega un ejemplo o se menciona un caso particular conocido por nosotros. Fíjate que si suprimimos las palabras cuneiforme y silábica, la proposición mantiene su significado tal cual. Esa mención simplemente nos aclara más una cuestión relativa a la escritura. Hay especificadores y cromatizadores de la noción 1 y de la noción 2. Además de estos, también existen cromatizadores de la relación y de toda la proposición. Los primeros indican principalmente el modo en cómo se da la acción. Ellos, en su gran mayoría, se expresan a través de adverbios. Los segundos, los cromatizadores de toda la proposición, señalan las circunstancias en las que se da la proposición. Esto se ve reflejado en las oraciones circunstanciales, es decir, que indican en qué tiempo, en qué lugar o quién dijo la proposición. La siguiente proposición es más compleja, pero más precisa que las primeras. Veamos. Hace casi 5000 años, la invención de la escritura, tanto la cuneiforme como la silábica, contribuyeron decisivamente al desarrollo de la inteligencia humana, tanto la analítica, la creativa y la práctica. Cabe anotar que tanto los especificadores como los cromatizadores pueden ser tipos de la noción o rasgos de estas. Sin embargo, podemos decir que una proposición puede mantenerse idéntica sin cromatizadores, pero no sin especificadores. Esta será la diferencia fundamental entre los unos y los otros y el criterio principal a tener en cuenta al momento de distinguirlos. Bienvenidos nuevamente. Ahora hagamos todos juntos un análisis proposicional con lo que aprendimos en la sesión de las tonalidades del pensamiento. Tomaremos como referente la siguiente proposición. La comunicación humana se logra principalmente a través del lenguaje no verbal, como las señas y los gestos, según Gary Marcus. Una vez escrita la proposición, procederemos a realizar el esquema del metefacto proposicional. Una vez tenemos el esquema hecho, lo primero que debemos hacer es preguntarnos cuál es la relación de la proposición, es decir, cuál es aquella acción que uniría las dos nociones. Aparentemente podemos decir que la relación es se logra, pero no. Fijémonos que se trata de una oración pasiva, por lo tanto debemos convertirla en voz activa y desentrañar esa relación. En este caso es permitir. Pero, ¿qué es lo que permite qué? ¿Es la comunicación humana lo que permite el lenguaje no verbal o es el lenguaje no verbal lo que permite la comunicación humana? Es el lenguaje no verbal lo que permite la comunicación humana. Por lo tanto, lenguaje será nuestra noción 1 y la escribiremos con negro. No verbal es el especificador de esta noción 1 y por lo tanto la escribimos con rojo y la subrayamos para que lo tengas en cuenta. La noción 2 es comunicación y su especificador es humana, por tanto comunicación lo escribimos con negro y humana lo escribimos con rojo y lo subrayamos para que lo tengas muy en cuenta. Preguntémonos ahora si existe algún caso concreto de la noción 1, es decir, si la proposición nos enseña algún caso concreto del lenguaje no verbal. Sí, en este caso se nos habla de las señas y los gestos como ejemplos específicos del lenguaje no verbal. Por lo tanto, señas y gestos serán nuestro cromatizador de la relación 1 y lo escribiremos con rojo para que lo tengas en cuenta. Preguntémonos ahora si existe algún ejemplo, alguna ilustración de comunicación humana. No. Por lo tanto, el cuadro del cromatizador de la noción 2 quedará vacío. Preguntémonos ahora si existe alguna palabra que nos dé una señal de cómo se da específicamente la relación. Sí, se nos dice que el lenguaje no verbal permite principalmente la comunicación humana. Por lo tanto, la palabra principalmente será el cromatizador de la relación. Ahora preguntémonos si hay algún cromatizador de toda la proposición. Es decir, preguntémonos si se nos dice el lugar desde el cual fue emitida la proposición, o el tiempo desde el cual fue emitida la proposición, o la persona que emitió la proposición. En este caso sí, es Gary Marcus.
Por lo tanto, la expresión, según Gary Marcus, la escribiremos adentro del cuadro del cromatizador de toda la proposición en rojo nuevamente. De esta forma, hemos ubicado cada uno de los cromatizadores y cada uno de los especificadores en cada una de su respectiva parte del mentefacto proposicional. Con esto, damos por terminada nuestra modelación. A continuación te invitamos a que realices el test de verificación con el fin de que te des cuenta que aprendiste bien lo que te enseñamos el día de hoy. Te invitamos también a que sigas los links en anarquia.com con el fin de que realices sencillos ejercicios de lectura autorregulados, con el propósito de que tú te vuelvas partícipe de tu propio proceso. Y finalmente, te invitamos a participar en el foro, con tus dudas, tus comentarios y tus aportes para que puedan ser leídos por los demás estudiantes de la red de colegios pertenecientes a LC 2.0, las arquitecturas del conocimiento. Chao chao y hasta una nueva oportunidad.